Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible cuando levanto mis manos. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible cuando levanto mis manos. Todo esto es posible, todo esto es posible cuando levanto mis manos. Buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga una vez más. Una bendición, un gozo de poder llegar hasta ustedes a través de estos medios. Damos gracias al Señor por lo que Dios nos permite. Queremos continuar llevando la palabra del Señor y esperamos que en esta ocasión sea una gran bendición para sus vidas como para todos nosotros. Así que agradezco de sus oraciones, hermanos, por cada uno de nosotros. Agradezco sus oraciones por mi persona. Sigan orando, que Dios me dé gracia y de su poder, y sobre todo que también, Señor, me dé la salud para poder continuar adelante predicando la santa palabra de Dios. En esta noche queremos agradecer a nuestro Dios también por todos los hermanos que se toman el tiempo de llamarnos nada más para saludarnos y dejarnos saber que están orando por todos nosotros. Reciban salud de todos los hermanos que están siempre pendientes de nuestra iglesia, de cada uno de nosotros, hermanos que nos conocen, que nos aman y que nos llevan a Dios en oración continuamente. No dejemos de orar por los misioneros, por los pastores, o sigamos orando también, hermanos, por nuestros hermanos, los ancianitos, los que están enfermos, los que no pueden salir de casa, que ahí donde están, el Señor los guarde, Dios sea con ellos también, y Dios bendiga sus vidas. Así que en esta noche, hermanos, les voy a invitar a buscar sus Biblias al Evangelio según San Lucas, capítulo 8. Vamos a estar en esta tarde considerando la palabra del Señor. Ahí vamos a leer los primeros versículos del 4 al 8 y luego continuaremos un poco más adelante con la lectura hasta el versículo número 15. Así que, pero vamos a iniciar leyendo los versículos 4 al 8 antes de esta oración. Así que les voy a invitar a abrir sus Biblias, por favor, hermanos. Si tienen sus Biblias, ábrala ahí al Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículo 4 al 8. Si lo tienen, hermanos, leamos la palabra del Señor. Dice así: y como se juntó una grande compañía, dice, y los que estaban en cada ciudad vinieron a él, dijo por una parábola:
uno que sembraba salió a sembrar su simiente, es decir, su semilla, y sembrando una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo, del cielo la comieron. Y otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Y otra parte cayó entre las espinas, y naciendo las espinas juntamente la ahogaron. Y parte cayó en buena tierra, y cuando fue nacida llevó fruto a 100 por uno. Diciendo estas cosas, clamaba el que tiene oídos para oír, oiga. Vamos a orar, hermanos, al Señor, que Dios nos hable esta noche, que Dios nos dé de su palabra y podamos comprenderla también. Oremos. Padre Dios, damos gracias en este momento por la oportunidad que nos das una vez más de acercarnos al trono de tu gracia y poder, Señor, venir en busca de la bendición que tú has preparado para nosotros. Ruego, Señor, que tu palabra que será compartida sea de gran bendición a cada persona que escucha en esta hora. Padre Santo, que también cada persona, Señor, que esté de alguna manera, tenga alguna necesidad, Señor, que tú seas con él, Padre, o con aquellas personas que te necesitan, Señor, en este momento, Padre, por aquellos que están enfermos, los que necesitan de sanidad, y también por aquellos que estén pasando por alguna crisis económica. Señor, provee para ellos conforme a tus riquezas en gloria, y gracias, Señor, por ser con cada uno de nosotros. Ahora pedimos, Señor, que sigas con nosotros el resto de este mensaje, y a ti será toda la honra y toda la gloria. Te lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Bien, aquí el pasaje que acabamos de leer, como ustedes lo acaban de escuchar, hermanos, estamos hablando acerca de la parábola del sembrador. El Señor Jesucristo tomó el tiempo para explicarle al pueblo, a la gente que se amotinaba alrededor de Él, para escuchar de Él la enseñanza de la palabra de Dios. Y el Señor les dio una ilustración sobre lo que es la palabra de Dios. Y aquí les enseña sobre la importancia de dónde cae la semilla. En otro evangelio del Señor dice, hermanos, en Marcos, por ejemplo, el Señor dice ahí que el que siembra es el que comparte la palabra de Dios, el que lleva el evangelio. La semilla es la palabra de Dios. Y ya todo depende dónde caiga la semilla. La semilla es esparcida y cae en el lugar donde está cada persona, y dependiendo el corazón de la persona, ese es el fruto que va a dar la semilla, la palabra de Dios. Así que en esta noche, hermanos, quisiera hablar sobre el tema preparando nuestro corazón, nuestra tierra para la cosecha. Dios quiere que demos mucho fruto, que haya fruto en abundancia. Los cristianos debemos fructificar, así que el Señor quiere que estemos preparados para dar buen fruto, y para eso necesitamos ser buena tierra en el Señor. Los versículos siguientes, hermanos, el versículo 9 en adelante dice: y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué era esta parábola? ¿Qué quería decir con esta parábola? El versículo 9, los discípulos se acercaron al Señor para hacerle la pregunta ya más privadamente, más personal, queriendo saber lo que significaba la parábola. Y el Señor les dijo: a vosotros es dado conocer los misterios del reino de Dios, mas a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. El 11 dice: esta pues es la parábola. Aquí les va a explicar lo que significaba esa parábola que les acababa de compartir. La simiente es la palabra de Dios. Él comienza explicándoles de qué se refiere. La semilla es la palabra de Dios. El versículo 11. Es importante que el pueblo conozca a qué se refiere cada ilustración que el Señor nos da. Entonces, ellos ahora están entendiendo que lo que Él quiso decir es que había una semilla que se estaba sembrando en el corazón de la gente, y esto es la palabra de Dios. Cada vez que el predicador abre su Biblia y predica la palabra de Dios, está sembrando la semilla, y todo va a depender de dónde caiga la semilla. El versículo 12 dice: y los de junto al camino, o sea, las semillas que cayeron junto al camino, estos son
los que oyeron o los que oyen y luego viene el diablo. Y hay que prestar atención a las explicaciones del Señor, hermanos, porque Él nos explica y nos dice muy detalladamente lo que sucede. Dios habla, pero también el diablo mete su cuchara, como decimos muy popularmente. Él también viene y estorba a la palabra de Dios. Estos oyeron, hermanos, la palabra, dice, y luego vino el diablo y quita la palabra de su corazón, para que ellos no crean y sean salvos, para que no se salven. Entonces, hermanos, hay que entender que no toda la gente que escucha el Evangelio, a cuántas personas Dios nos ha dado el privilegio de hablarles personalmente, de mostrarles con la Biblia cómo pueden ser salvos, y muchas de esas personas, inclusive han hecho profesión de fe, han hecho una oración. Años atrás recuerdo cuando teníamos un récord de tarjetas de personas que hacían profesión de fe, cientos y cientos de personas que hacían profesión de fe. Y la verdad que la mayoría de esas personas nunca los vimos en la iglesia, nunca los vimos desarrollar una vida cristiana, vivir una vida para el Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque el diablo vino y quitó lo que se había sembrado en ellos. Esas personas, hermanos, estaban junto al camino, estaban solamente escuchándolo a uno, nada más por respeto, solamente por atenciones, pero en realidad no querían la palabra de Dios. El versículo 13 dice: y los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Estas personas, hermanos, recibieron la palabra de Dios con gozo, se entusiasmaron. ¿Cuántas personas no hemos visto así? Se entusiasman, se alegran, se gozan de la palabra de Dios. Estos recibieron con gozo la palabra del Señor, mas estos no tienen raíces. Estas personas no tienen raíces, no tienen fundamento, que a tiempo creen. En el momento dicen amén. Están listos para aceptar a Cristo. Están listos para ellos hacer una profesión de fe. En el momento lo hacen, y dice el versículo: y en el tiempo de la tentación, el tiempo de la prueba, estos se apartan. Es interesante, hermanos, que cuando una persona, hermanos, se rinde al Señor y lo hace completamente, no importa las pruebas que pasen en su vida, va a continuar adelante. Nada lo va a sacar del camino de Dios. Entonces, todos aquellos que se apartan cuando viene la prueba a sus vidas, hermanos, es porque realmente nunca llegaron a ser salvos. Dice el versículo 14: y la que cayó entre las espinas, estos son los que oyeron como todos los demás. Dice: mas yéndose son ahogados de los cuidados, de las preocupaciones, de los afanes y de las riquezas y de los pasatiempos de la vida, y estos no llevan fruto, estos no van a fructificar. En otras palabras, son personas que han dedicado sus vidas al materialismo, viven para el hoy, viven para todo lo que pueden obtener para sí mismos. Entonces es importante, hermanos, que conozcamos la explicación del Señor, porque no todos van a dar fruto. Hay muchas personas que aparentemente quieren las cosas de Dios, pero también quieren las cosas materiales. Y estas personas no podrán fructificar jamás. Ahora el versículo 15, mira lo que dice aquí la palabra de Dios, hermanos. Mas la que en buena tierra, la semilla que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y llevan fruto en paciencia. Es ahí, hermanos, donde nosotros queremos entrar nuestro mensaje en esta tarde. Queremos hablar precisamente de esto, hermanos. Cómo nosotros, hermanos, podemos ser buena tierra en el Señor. Cómo podemos nosotros tener ser personas donde la palabra de Dios caiga y pueda fructificar en nuestras vidas, hermanos. Para que nosotros podamos dar buen fruto, primeramente, en el versículo 15 nos dice que debemos ser buena tierra. Para que haya buena cosecha, tenemos que tener buena tierra. Donde hay buena tierra, hermano, se dan buenas cosechas. Eso es lo que nosotros debemos de ser, buena tierra. Mire lo que dice, hermanos, acerca de este asunto en el capítulo número 2 del primer libro de la Biblia. Génesis capítulo 2.
Quiero que veamos ahí, vamos a ver unos 2 versículos, por favor. El versículo 15, capítulo 2 de Génesis, versículo número 15. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. Mire usted para qué lo puso ahí. Dios creó, después que había creado todos los animales del campo, toda la vegetación, todas las cosas, y había creado el huerto en Edén. Dice lo que dice el Señor acerca del hombre, después que creó al hombre conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Dice que Él le puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Dios puso al hombre en el jardín del Edén, como lo conocemos todos nosotros, para que trabajara la tierra, hermanos. Labrar es trabajar la tierra, cultivarlas, prepararla para que dé buena cosecha. Todos aquellos que tienen un huerto, que tienen árboles frutales, saben que necesitan trabajar con su tierra para que los árboles produzcan buenos frutos. Pues Dios desde el principio creó al hombre para que trabajara la tierra. Nosotros tenemos que trabajar la tierra de nuestro corazón también. En el capítulo 3 de este mismo libro, hermanos, veamos lo que sucede ahora en el versículo número 23. Andando el tiempo, la Biblia dice que ya que estaba el hombre en el huerto junto con su esposa Eva, dice la palabra de Dios que ambos pecaron, le fallaron a Dios. Y como fallaron, entonces, hermanos, Dios tuvo que hacer algo con ellos. La Biblia dice que tuvo que expulsarlos del huerto. El versículo 23 del capítulo 3 de Génesis dice: y lo sacó Jehová del huerto de Edén. Primero, el versículo que leímos anteriormente dice que Dios lo metió al jardín. Él lo puso ahí para que trabajara la tierra en el jardín del Edén. Pero ahora, después de haber pecado, ahora Dios lo sacó del huerto del Edén. Y lo sacó también con un propósito: para que labrase la tierra de que fue tomado. En otras palabras, el hecho de que el hombre había pecado no le estaba quitando, hermanos, la responsabilidad de seguir trabajando la tierra. Había que trabajarla. Qué bendición era trabajar la tierra sin el pecado. No había cansancio, no había sudor. Era mucho más fácil. Pero ahora, después del pecado, dijo el Señor: en el sudor de tu frente comerás todos los días de tu vida, y la tierra te producirá cardos y espinos. Va a estar difícil, pero tienes que trabajar la tierra, hermano. Entonces Dios nos hace responsables de trabajar nuestra tierra. Es responsabilidad nuestra. Sin duda alguna, hermano, que necesitamos nosotros por lo menos cumplir 3 cosas importantes para que nuestra tierra sea productiva. Tenemos que hacer 3 cosas importantes. Número 1, tenemos que, hermanos, dedicarle tiempo. Hay que dedicar tiempo, hermanos, para que la tierra produzca. Se le tiene que dar tiempo. Y no estamos hablando solamente de meter horas al trabajo en ese sentido, pero también quiere decir que hay un tiempo en que la tierra sí tiene que ser cultivada. Hay un tiempo donde la tierra tiene que ser trabajada, hermanos. No podemos dejar pasar el tiempo, porque cuando se pasa el tiempo ya no podremos sembrar nuestra tierra. Hay que hacerlo a tiempo, cuando se debe de hacer, hermanos. Por eso es que hay que nosotros que dedicarle el tiempo oportuno, el tiempo que Dios nos dio para poder hacer el trabajo que Dios puso en nuestras manos para hacer. Tenemos un tiempo nosotros también. Hay que dedicar tiempo a nuestro corazón. Hay que dedicarle tiempo. ¿Cómo lo dedicamos, hermanos? Nosotros tenemos que buscar la palabra de Dios. Tenemos que buscar a Dios en oración. Hay que darle ese tiempo al Señor. Le dijera el apóstol Pablo también, hermanos, que nosotros debemos darle ese tiempo al Señor de una manera muy especial, con mucho cuidado, porque este es el tiempo. Salomón dijera también, hermanos, que todo tiene su tiempo. Va a llegar el tiempo, hermanos, cuando se puede hacer, y también vendrá el tiempo cuando ya no se puede hacer. Así que hay que dedicarle tiempo. Y en segundo lugar, para que nosotros tengamos una buena tierra, también tenemos que dar nuestro esfuerzo. Hay que esforzarnos. Y la palabra esfuerzo, hermanos, indica que aunque nuestro cuerpo está cansado porque hemos trabajado arduamente, aún así debemos continuar trabajando. Eso es dar nuestro esfuerzo.
¿Cuántas veces no, o literalmente, hermanos, no hemos llegado a nuestra casa después de un día largo de trabajo? Yo recuerdo en mi trabajo secular, llegaba a veces a las 10 de la noche o 11 de la noche después de trabajar duramente con las poceras, con la barra, haciendo pozos, haciendo todo lo que tenía que hacer, hermano. Y al día siguiente tempranito estaba listo para volver a continuar. ¿Por qué, hermanos? Había que esforzarse. Necesitamos dar un esfuerzo. ¿Cuántas veces no nos sentimos cansados, que ya no podemos, que ya, hermanos, queremos, como decimos por ahí, hermanos, queremos tirar la toalla, queremos colgar los guantes, queremos dejarlo todo? Sin embargo, hermanos, el Señor dice, si quieres tener una buena tierra, te vas a tener que esforzar. Y hay una tercera cosa que tenemos que hacer para tener una tierra que produzca, hermanos. Es también, además de dar tiempo, esfuerzo, tenemos que dar dedicación. Hay que dedicarnos a ella. Hay que estar dedicados a las cosas que Dios quiere que hagamos. Esto es decir, esto es a lo que nos dedicamos. ¿Qué hacemos a diario? Todo lo que hacemos a diario. Algo que en lo que me dedico es a predicar. Y ustedes me van a ver predicar constantemente, porque es a lo que yo me dedico. Algunas veces cruzando la línea fronteriza, cuando uno viene de regreso, los oficiales le preguntan a uno, ¿en qué trabaja? Y regularmente contesto y le digo, soy predicador. Ese es mi trabajo. Me dedico a eso. Algunos no creen que el ser predicador sea trabajo. Una señora una ocasión llegó a la oficina del pastor, llegó con su hijo de 13, 14 años de edad, y llegó y le dice al pastor, pastor, aquí le traigo a mi hijo. Se lo vengo a dejar aquí. Y dice el pastor, ¿por qué, hermana? ¿Por qué lo quiere dejar aquí? Dijo, es que este muchacho no quiere estudiar, no quiere trabajar, de perdido que se haga pastor. Y esto es la razón por qué algunas personas creen que ser pastor no es un trabajo. Pero, hermanos, los que somos pastores y la gente que está cerca del pastor sabe lo que significa el trabajo del pastor. Así que, hermanos, hay que esforzarse. Hay que dar tiempo a nuestra vida, hay que dar tiempo y esfuerzo y dedicarnos a ello constantemente. Quiero darle un versículo en este punto todavía, hermanos, en el Evangelio de Juan, en el Nuevo Testamento, por favor, hermanos. El Evangelio de Juan, capítulo número 6. Mira lo que dice el Señor aquí. Hay una historia muy interesante en este pasaje. Juan 6, 22. Comenzando con el verso 22 hasta el verso 27, mira lo que dice ahí la palabra del Señor. Y el día siguiente, la gente que estaba de la otra parte del mar, como vio que no había ahí otra navecilla sino una, y que Jesús no había entrado con sus discípulos en ella, sino que sus discípulos se habían ido solos, y que otras navecillas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber el Señor dado gracias. Como vio pues la gente que Jesús no estaba ahí, ni sus discípulos, entraron ellos en las navecillas y vinieron a Capernaum buscando a Jesús. Ve usted esta multitud de gente que estaba buscando al Señor Jesucristo. Y hallándole de la otra parte de la mar, le dijeron, Rabí, maestro, ¿cuándo llegaste acá? Y respondiéndoles Jesús les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os hartasteis. Qué dura respuesta del Señor, ¿no, hermanos? Por causa de que estaban buscando pan solamente. Ahora, mire lo que dice el Señor. Les da una aclaración muy específica. Todos nosotros necesitamos hacer esto, hermanos. El versículo 27 dice, trabajad, pónganse a trabajar, no por la comida que perece, mas por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló el Padre, que es Dios. Qué interesante este texto, hermanos, en lo que debemos estar ocupados nosotros, trabajando en la tierra de nuestro corazón, trabajando en nuestras propias vidas, hermanos. Hace unos días aquí en el área nuestra, el condado y otras autoridades
estaban dando despensas, comidas para la gente. Y hermanos, había una línea de carros prácticamente en toda la ciudad, esperando recibir una despensa, buscando la comida que perece. Qué bueno fuera que así estuviera la línea en las puertas del templo, buscando ser alimentados de la palabra de Dios, buscando el alimento espiritual, que esto es lo que más importa, dice el Señor. Así que si nosotros queremos tener una tierra que produzca, tenemos que comenzar por ser muy buena tierra. Y para que tengamos buena tierra, tenemos que darle tiempo, hay que darle esfuerzo y dedicación a ello. Número 2, regresamos, hermanos, al capítulo número 8 de Lucas, por favor. Lucas capítulo 8, veamos nuevamente ahí el versículo que estamos considerando, el versículo 15. Mire lo que dice el Señor enseguida, hermanos. Mas la que en buena tierra, estos son los que corazón bueno y recto retienen la palabra de Dios. Qué interesante es esto, hermanos. ¿Qué necesitamos hacer nosotros para tener un corazón, una buena tierra que produzca? Primero, tenemos que ser buena tierra. Número 2, tenemos que retener la palabra de Dios. Tenemos que mantenerla en nuestro corazón. No podemos, hermanos, nosotros esperar fructificar olvidándonos de la palabra de Dios. Qué bueno es que nosotros recordemos cada mensaje que se nos predica, cada pasaje de la Biblia que leemos y estudiamos. Qué bueno es que mantengamos en nuestra mente y en nuestro corazón el recuerdo de la palabra de Dios, que nunca nos guiemos por sentimientos, por impulsos propios, sino que nosotros nos dejemos guiar por lo que dice el Señor. Hay que retener la palabra de Dios, hermanos. En el capítulo 15 de la primera carta de Pablo a los Corintios, Primera de Corintios capítulo 15, por favor, veamos un versículo ahí, por favor. Primera de Corintios capítulo 15, el versículo número 2. Mire lo que dice la palabra del Señor, por favor, hermano. Primera de Corintios 15, 2. Por el cual asimismo dice, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Esto es algo muy, muy importante y bueno de aclarar en esta tarde, hermanos, ya que Dios nos muestra a la luz de su palabra la importancia de retener la palabra de Dios en nuestros corazones. ¿Cómo nosotros podemos comprobar que realmente somos salvos? Yo he escuchado de personas que me han dicho a mí, que me han afirmado, sé que si yo me muero voy a ir al cielo. Me lo aseguran. No leen la Biblia, no oran a Dios, no van a la iglesia, no ganan almas, no hacen ninguna cosa que la Biblia dice que debe de hacer un cristiano. Sin embargo, ellos están completamente seguros de que al morirse se van a ir al cielo. Pero ¿cómo nosotros podemos estar tan seguros? ¿De qué manera nos podemos asegurar? La única manera y la única forma que tenemos nosotros de poder asegurarnos nosotros mismos y tener esa certeza clara, hermanos, es cuando nosotros comencemos a retener la palabra de Dios. Retener la palabra de Dios quiere decir practicar la Biblia. Quiere decir tomarla en serio. Quiere decir, hermanos, vivir en lo que dice la palabra de Dios. Seguir los consejos bíblicos, lo que dice la palabra del Señor. Es interesante, hermanos. Nosotros debemos de comenzar a analizar nuestras vidas. ¿Está en mí la palabra de Dios? ¿Camino de acuerdo a lo que la palabra enseña? ¿Estoy viviendo lo que el pastor predica? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Porque muchas veces, hermanos, encontramos gente que aunque va a la iglesia y aunque escucha los mensajes y asisten a iglesias donde el predicador les predica la verdad de Dios, todavía siguen viviendo de una manera equivocada. ¿Cuál es la razón? Porque no retienen, no están reteniendo. Son como dijera nuestros antepasados, echan las verdades en sacos rotos. No les sirve de nada. Así que necesitamos, hermanos, para poder nosotros dar una buena cosecha, dar buenos frutos, necesitamos primeramente ser buena tierra, pero también retener la palabra de Dios. ¿Y cómo podemos nosotros hacer para poder retener la palabra de Dios? Hay dos cosas que el texto indica. Dice ahí
El versículo que hemos leído, hermanos, dice que retienen la palabra, hermanos, con corazón bueno y recto. Se requiere tener un corazón bueno y recto delante de Dios para poder nosotros retener la palabra de Dios. Quiero que veamos algunos versos, por favor, al respecto. En Lucas capítulo 6, el Evangelio según San Lucas, por favor. Lucas capítulo número 6, el versículo número 45, 6:45. Dice así la escritura, hermanos. Lucas 6:45, el versículo número 45, dice la palabra de Dios de la siguiente manera, hermanos. El buen hombre del buen tesoro de su corazón saca bien. El buen hombre del buen tesoro de su corazón saca bien. Las personas que tienen un buen corazón y recto, esas personas, hermanos, asimilan toda la palabra de Dios predicada, toda la verdad leída, todo el consejo bíblico. Por lo tanto, ellos guardan en su corazón, en sus propias vidas, lo que se les ha enseñado, lo mantienen y lo guardan y lo siguen. Mas, sin embargo, dice que el mal hombre del mal tesoro de su corazón saca mal, porque de la abundancia del corazón habla su boca. ¿Cómo podemos saber que una persona está reteniendo la verdad de Dios? Es una persona, cuando lo dejamos hablar, es una persona que comparte las verdades de la Biblia. Un creyente, una persona que asimila bien la palabra de Dios, es una persona que va y comparte el mensaje, lo predica. Pero una persona que no retiene la palabra de Dios, que tiene un mal corazón, va y critica el mensaje. Es una persona que pisotea la palabra de Dios con su vida y critica y se queja, porque de la abundancia del corazón habla la boca, dice el versículo 45. En Mateo capítulo 12, versículo 35 también, ve usted lo que dice acá la palabra de Dios en el capítulo 12, Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículo 35. 35. Dice: el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas, dice la escritura. Otro texto similar al que ya habíamos leído. Y en Hechos capítulo 11, mire usted lo que dice la escritura. Hechos, el libro de los Hechos, por favor, capítulo número 11, el verso número 22. Dice aquí la escritura, verso 22 al 25: y llegó la fama de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Aquí estamos hablando acerca de la iglesia en Antioquía, cuando Dios comenzó a obrar allá a través de aquellos hermanos que habían salido huyendo en la persecución. Y llegaron hasta aquellos lugares, y ahí hubo almas salvas, y la iglesia crecía en Antioquía. Entonces dice que la fama de ellos llegó a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. El verso 23 dice: el cual, como llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que permaneciesen en el propósito del corazón en el Señor. Y luego dice el versículo 24: ¿por qué razón fue que lo enviaron hasta allá? ¿Cuál fue la razón que tuvieron los hermanos de enviar a Bernabé hasta Antioquía? Dice: porque era varón bueno, era un hombre de buen corazón y lleno del Espíritu Santo y lleno de fe, y mucha compañía fue agregada al Señor en aquel lugar. Después, verso 25 dice: partió Bernabé a Tarso a buscar a Saulo, y hallado le trajo a Antioquía. ¿Qué fue lo que hizo que este hombre buscara a Saulo de Tarso? Saulo de Tarso, el perseguidor de la iglesia, se había convertido a Cristo, pero la mayoría de los cristianos para ese tiempo no creían en su conversión, le tenían miedo, nadie se quería juntar con él, ni los apóstoles. Pero fue necesario que viniese un hombre de buen corazón, y ese fue Bernabé.
el que fue a buscar a Saulo, hermano. Se necesita tener un buen corazón para retener la palabra de Dios. De otra manera, hermanos, vamos a tener todo el tiempo un cuestionamiento, un signo de interrogación en la frente, porque no aceptamos las verdades de Dios tal cual son. Siempre estaremos, hermanos, cuestionando. Siempre estaremos, hermanos, discutiendo. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos un buen corazón. Para nosotros retener la palabra de Dios necesitamos un buen corazón y recto. Y por último, dice el texto inicial, Lucas 8:15. Dice ahí la palabra de Dios que nosotros debemos dar fruto. Mire, leámoslo nuevamente. Lucas capítulo 8. Verso número 15. El texto completo dice más: la que en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto reciben la palabra oída. Y al final dice: y estos llevan fruto en paciencia. Estos llevan fruto, hermanos. Nosotros, hermanos, para poder tener un corazón y una tierra, hermanos, que produzca, para poder fructificar como hijos de Dios, necesitamos primeramente ser buena tierra, retener la palabra de Dios, pero también tenemos que perseverar dando fruto. Tenemos que perseverar dando fruto. No podemos, hermanos, quedarnos con la idea de que, bueno, yo ya hice lo que tenía que hacer, ahora que alguien más lo haga, es el tiempo de mi retiro, hoy me debo de estacionar. No. En el Señor no hay retiro, hermanos. Los hijos de Dios debemos dar fruto continuamente. El capítulo 15 del Evangelio según San Juan nos dice de la siguiente manera. Juan 15, versículo 16. Un verso muy conocido de muchos de nosotros. No me elegisteis vosotros a mí, dijo el Señor. Juan 15, 16. No me elegisteis vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis. Dios nos está mandando, dice, para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis del Padre en mi nombre, Él os lo dé. Es importante, hermanos, conocer la Escritura, la palabra de Dios, que nos manda a que debemos de continuar fructificando, permanecer. El fruto debe permanecer, hermanos. Debemos de continuar dando fruto. No debemos quedarnos solamente con la idea del pasado, algo que hicimos en el pasado, con el recuerdo. Hay muchos hombres que ahora mismo salieron del ejército. Ahora ya están retirados y ya están ancianos, y ahora solamente viven del recuerdo cuando ellos hicieron, cuando ellos fueron, cuando ellos estuvieron, solamente viviendo del pasado. Y muchos cristianos, hermanos, nos pasa lo mismo. Nos pasa exactamente lo mismo. Contamos las historias del pasado, decimos lo que hicimos, las almas que alcanzamos para Cristo, pero ¿qué del presente? ¿Qué del hoy? ¿Qué del momento? Dios nos dice en su palabra que debemos continuar dando fruto. Algunos quizás pensemos: es que yo ya estoy viejo, ya llegué a una edad donde yo ya no puedo. Y francamente, hermanos, hablando humanamente, nuestro cuerpo se va desgastando. Hoy ya no podemos hacer lo que hacíamos cuando éramos jóvenes. Pero Pablo nos dijo muy claramente: aunque el hombre exterior se desgasta, y aunque se va desgastando nuestro hombre exterior, no obstante el interior se renueva de día en día. Dios quiere que continuemos dando fruto. No podemos parar, hermanos. En el libro de los Salmos, capítulo 92, vamos ahí, por favor, en el Antiguo Testamento. En el libro de los Salmos, capítulo número 92, mire lo que dice ahí la santa palabra de Dios. Busquemos capítulo 92, busquemos el versículo 12 hasta el versículo 15. El justo florecerá como la palmera. Noten esto aquí, hermanos. El justo florecerá, va a continuar floreciendo como la palmera. Crecerá como el cedro en el Líbano. El Líbano, hermanos, son las cordilleras, las montañas altas.
y las montañas que se llenan de nieve, aún ahí dice que crecerán como los cedros, hermanos, estarán ahí tan fuertes como los cedros en el Líbano. Qué interesante es esta descripción que el salmista hace de los justos. Florecerán como la palmera, crecerán como el cedro en el Líbano. Y luego dice el verso 13, plantados en la casa de Jehová. El pueblo de Dios, miren, en los tiempos actuales, en muchas iglesias, hermanos, vemos ancianitos que tienen toda su vida en la iglesia. Están en la iglesia y siguen activos en la iglesia. Gloria a Dios por ellos. Que no desmayan, que no se desalientan, que siguen adelante, hermanos. Dice el versículo, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Estarán ahí en el patio, no los van hermanos, no se van a alejar de la casa de Dios. Aún el verso 14, esto es lo que quería que viéramos en esta tarde, especialmente todos ustedes que se sienten viejos, hermanos, porque hay algunas personas que ya se sienten viejitos. Pues bien dice el Señor, aún en la vejez fructificarán. Aún en la vejez fructificarán, darán fruto. El fruto, hermanos, como dijera Salomón en uno de sus proverbios, hermanos, que el fruto del justo es árbol de vida, y el que prende almas, el que gana almas, es sabio. Es importante ese pensamiento. Nosotros tenemos que seguir fructificando, no importa la edad, no importa los años, no importa el tiempo, hermanos, todavía tenemos que continuar sirviendo al Señor, dando fruto. Dice el versículo, continúa diciendo, estarán vigorosos aún en su vejez. Estarán vigorosos, fuertes. Hay quienes que, hermanos, físicamente ya no pueden, pero su espíritu está tan fuerte, hermanos, que levanta el ánimo aún de aquellas personas quienes lo rodean. Qué bendición por personas así. Dice, estarán vigorosos y verdes, es decir, habrá vida en ellos. El verdor en los árboles representa la vida. Quiere decir que está vivo el árbol, hermanos. Y el verso 15, y esto dice, aún en la vejez fructificarán y están vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto. Estamos aquí, hermanos, nosotros todos, desde el más pequeño hasta el más grande, para anunciar quién es nuestra fortaleza, en dónde se encuentra, hermanos, la fortaleza para todo aquel que se encuentra desanimado, que se encuentra sin esperanza alguna. Para eso estamos nosotros, para anunciar que Dios, que Jehová es nuestra fortaleza y que en Él no hay ninguna injusticia. Gracias a Dios, hermanos. Qué bueno es nosotros comprender esto, hermanos. La iglesia necesita de hombres y mujeres listos para fructificar, para dar fruto, para poder, hermanos, llevar la palabra de Dios a cabo, llevarla en práctica. Para eso es que necesitamos ser buena tierra, retener la palabra de Dios, y debemos de perseverar dando fruto, hermanos. La buena tierra siempre produce. La buena tierra, por eso necesitamos ser buena tierra, porque la buena tierra siempre produce, hermanos. Además, es bueno mantenerse siempre ocupados en la obra de Dios. No hay lugar para la gente que no quiere hacer nada en la obra de Dios. Dios quiere que todos estemos ocupados sirviéndole al Señor. Porque, hermanos, cuando fructificamos, no solamente, hermanos, estamos rindiéndole servicio a nuestro Dios, sino que también llegamos a ser bendición para otros. Según el Evangelio de Mateo capítulo 5 y el versículo 16, dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, el dar buen fruto es no solamente, hermanos, para honrar y servir a nuestro Dios, sino para alcanzar a alguien más que necesita de Cristo. La iglesia hoy necesita levantarse, hermanos, y decirle, Señor, aquí estoy. Yo quiero ser buena tierra.
Quiero retener tu palabra y quiero, Señor, perseverar dando fruto. No me quiero anclar, no me quiero esconder, no me quiero meter bajo las colchas. Quiero salir y trabajar para tu honra y tu gloria. Porque hay alguien allá afuera que necesita de mi testimonio. Hay alguien allá afuera que necesita de mi vivir por Cristo. Hermanos y hermanas, es tiempo de servir a Dios. Estos no son tiempos, hermanos, para asustarse, para vivir con el temor encima. Este es el tiempo para tener temor de Dios, para confiar en Dios y para servir a nuestro Dios. Busquemos a Dios en esta noche, hermanos. Hagamos un pacto con Dios. Digámosle: Señor, aquí está mi vida. Hasta el último día de mi vida, Señor, yo te serviré. Yo te seguiré y te serviré. Así que, hermanos y hermanas, pongamos nuestras vidas en las manos de Dios. El tiempo se acorta, cada día es menos el tiempo. Para quienes tenemos ya cierta edad, sabemos que nuestra existencia, si el Señor tarda en venir, sabemos que nuestra existencia, hermanos, puede que sea poca aquí en la tierra. Pero además de todo lo que ha acontecido en el mundo en los últimos tiempos nos indica que la venida de Cristo está muy cercana, hermano. En otras palabras, tenemos muy poco tiempo para servir al Señor. Oremos esta noche, pidámosle a Dios que nos haga ser buena tierra, retenedores de la palabra de Dios y dispuestos a fructificar siempre para el Señor. Oremos. Padre, damos gracias por esta oportunidad más que nos has dado de escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Padre, en esta noche yo te ruego por cada persona que ha escuchado. Tú conoces el corazón de los hermanos y hermanas. También conoces cuántos están desalentados, quizás cuántos están atemorizados, Señor. Pero este es tiempo, Padre, de dejar el temor, el miedo, la angustia. Es el tiempo de levantarse y ponernos, Señor, en tus manos para hacer y dar fruto para ti, Señor. En esta hora, Padre, te ruego que bendigas a cada familia que ha escuchado el mensaje de esta noche. Bendice especialmente a aquellas personas que estaban desalentadas, que pensaban que ya no habían más nada que hacer. Pero, Señor, que puedan confiar y depender de ti en esta noche. Así que, Padre, ponemos en tus manos a cada familia. Ruego, Señor, en lo personal, que cuides de los miembros de nuestra iglesia, que cuides a cada una de las familias, Señor, cada uno de ellos con todos sus hijos. Bendito Dios, y así mismo ruego por mi familia, por mi esposa y por mis hijos, por mi nuera y mis nietos, Señor, por cada uno, para que tú los guardes en tu preciosa mano y que podamos tomarnos de ti, Señor, con el pensamiento firme de hacer mucho más para ti, de comenzar a dar más fruto en este tiempo. Gracias una vez más. Sigue con nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén.